están? Saludos a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 68 de La Hora del Béisbol Japonés, que por tercera semana consecutiva les llega directamente desde Japón. El programa de hoy, 9 de julio de 2017, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego le otorgaremos un ranking a los estadios japoneses. Y por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Lo primero que queremos hacer esta semana son algunas recomendaciones de otros podcasts dedicados al béisbol que nos parecen muy interesantes y que los invitamos a que escuchen porque realmente son bastante buenos. El primero de ellos es el podcast Endorfinas de nuestro amigo Arturo Marcano, que habla de la parte legal del deporte, del béisbol especialmente, y del béisbol de grandes ligas. Es un podcast muy interesante porque siempre uno se encuentra con alguna situación contractual que uno no entiende bien, y este es el podcast específico que explica todas esas cosas, todos esos datos, y cómo se maneja el tema de los contratos y la parte legal de deporte, que es muy importante para entender muchas cosas que suceden a diario en las grandes ligas. De manera que recuerden, les recomendamos el podcast Endorfinas de Arturo Marcano. También queremos, aunque lamentablemente los dos siguientes podcasts que vamos a recomendar están en inglés, y sabemos que lamentablemente no son accesibles a todos, pero si tienen la oportunidad de escucharlos, los recomendamos mucho. El primero de ellos es el podcast Japan Baseball Weekly, que graban nuestros amigos John Gibson y Jim Allen aquí en Japón, en Tokio, cada semana, cada lunes. Y es un podcast realmente excelente para mantenerse al día con lo que está ocurriendo en la NPB. Hablan de jugadores extranjeros, pero también en general de toda la liga y cómo marcha la liga, la NPB, cada semana. Y es un podcast que está repleto de información muy interesante, y que si tienen el tiempo y también si entienden inglés, se los recomendamos porque es muy bueno. Y finalmente, un podcast que no tenemos la oportunidad de escuchar a menudo, pero que sí lo recomendamos porque es muy bueno, es uno que se llama Postcast, de un periodista norteamericano llamado Joe Posnanski, que es extremadamente bueno y además muy chistoso. Y él tiene este podcast con Michael Schur, que es un escritor de comedia de televisión. Él tiene varias series en las que ha participado como escritor e incluso como actor. Una de ellas es una serie muy famosa llamada The Office en los Estados Unidos, y otra llamada Parks and Recreation. El Michael Schur trabajó en estas dos series como escritor de los capítulos de la serie, y también como actor en algunos casos, y el podcast que tienen ellos dos, en los que hablan y conversan no solo de béisbol, sino también de fútbol americano, y a veces hacen lo que llaman un draft, y son ediciones del podcast que son extremadamente chistosas, y se ponen a hablar de las cosas más triviales del mundo. Se ponen a hablar de las golosinas de Halloween, por ejemplo, o de los muebles del hogar. Cualquier tema, no importa lo sencillo, lo estúpido que parezca, se ponen a hablar de él, y es generalmente algo extremadamente chistoso. De manera que si entienden inglés, les recomendamos mucho ese llamado Podcast de Joe Posnanski y Michael Schur. Es buenísimo. También el Japan Baseball Weekly de nuestros amigos John Gibson y Jim Allen aquí en Japón, acerca de la NPB. Y también recuerden el podcast, que este sí está en español, Endorfinas de Arturo Marcano, relacionado a la parte legal del deporte, especialmente al béisbol de grandes ligas. Continúa nuestra visita a Japón. Ya esta es la parte final. Mañana, estamos grabando aquí el lunes en la mañana, hora de Japón. Es todavía domingo en la noche, hora del este de los Estados Unidos y Canadá, donde estamos nosotros normalmente. Ya mañana, o el martes 11 de julio, nos regresamos a nuestro cuartel general en Canadá, de manera que esta es la última versión de este podcast que vamos a grabar aquí en Japón este año. Ha sido una visita realmente fructífera, muy interesante. Hicimos 17 entrevistas, creemos que es un récord. Nunca habíamos hecho tantas entrevistas en las visitas anteriores a Japón. Temas muy interesantes que hablaron todos los jugadores a los que entrevistamos, y nos llamó mucho la atención. Nos pareció muy curioso que el tema general que todos los
latinos que entrevistamos repitieron en su entrevista cuando les preguntábamos acerca de Japón es la seguridad. Todos ellos adoran, alaban y no podrían estar más contentos con la seguridad de Japón como país. Uno puede salir a la calle a cualquier hora del día o de la noche, caminar sin ningún tipo de miedo a que alguien lo vaya a atracar o lo vaya a robar. Recordamos, por ejemplo, Jordan Norberto, el lanzador dominicano, nos decía que qué contento, qué felicidad poder salir a la calle y usar el teléfono celular sin tener miedo de que alguien lo venga a apuntar a uno con una pistola y para robárselo. Y todos, en general, Ernesto Mejía, el venezolano, también mencionó eso. Todos los latinos con los que hablamos alabaron la seguridad de Japón. Japón es un país muy, muy tranquilo, muy seguro, donde prácticamente no se roba nada, no se pierde nada. Y es así porque, bueno, primero su gente es muy disciplinada. Segundo, también porque el país tiene una ley muy estricta de control de armas de fuego y de espadas. De manera que ninguna de esas cosas, ni siquiera los policías tienen armas. Solamente las unidades especiales de la policía están armados, pero los policías regulares no tienen armas. Y realmente no hay acceso a armas en ninguna parte de Japón. De manera que es un país extremadamente seguro y eso es fantástico. Uno sale a la calle, incluso uno ve a los niños que se van solos al colegio desde que tienen 3 o 4 años. Uno ve niños de 8, 7, 8, 9 años, a veces en grupo y a veces solos. Se manejan ellos mismos por la calle sin ningún tipo de problema. Toman el tren, van al colegio, regresan del colegio ellos mismos sin la ayuda de nadie. Y es algo increíble, pues incluso chicas, niñas de 15 años o lo que fuese, que no tienen, salen a la calle solas, pues sin ningún tipo de problema y temor de que alguien les vaya a hacer daño. Y eso es algo, caramba, invalorable. ¿Qué calidad de vida tendríamos nosotros en Latinoamérica si no tuviésemos ninguno de los problemas de seguridad que tenemos, de seguridad física, del crimen? Y es algo que ellos cuando llegan acá, y nos ocurre a nosotros también, es algo increíble, que no podríamos estar más agradecidos de poder estar en un país en el que existe ese tipo de seguridad. Y ese es un tema que todos los latinos lo mencionaron, todos los latinos con los que hablamos mencionaron lo feliz que se sienten de estar viviendo y trabajando en Japón, así sea temporalmente, en un país que es tan seguro, en el que uno puede salir a divertirse sin ningún tipo de problemas, sin tener miedo a ser asaltado o robado. De manera que eso es fantástico. Otra cosa que se nos olvidó mencionar la semana pasada es que hablamos con el cubano Roberto Chico Barbón. Es el primer latino que jugó en Japón. Él llegó a Japón en 1955 y se ha mantenido en el país desde entonces. Tiene 84 años y tiene una salud magnífica. Y lo llamamos para saludarlo y fue una llamada bien corta. No hablamos demasiado con él. Pero cuando le preguntamos, hola Chico, ¿cómo estás? Lo que nos respondió fue, encantado de la vida. Y nos dio mucha risa porque Chico siempre es una persona muy alegre, muy feliz. Y caramba, quisiéramos nosotros llegar a los 84 años con esa salud y con esa felicidad. De manera que es un gran ejemplo a seguir. Chico es un señor fantástico que ha conocido a casi todos los jugadores extranjeros que han pasado por la NPB, tanto latinos como no latinos. Y es una persona que todo el mundo conoce, que lo siguen invitando a eventos relacionados a la NPB, a entrevistas, de todo. Chico es una persona fantástica y pues qué felicidad, qué bueno poder saludarlo todos los años cuando venimos de visita a Japón. Otra anécdota curiosa que tuvimos fue que cuando entrevistamos al cubano Raúl Valdés, luego de la entrevista nos dijo echando broma que él quiere jugar. Él ya tiene 39 años y estuvo hace poco de líder de efectividad en la Liga Central, cosa que es increíble, está teniendo una gran campaña. Y a pesar de que tiene 39 años, cuando le preguntamos, él nos dice, bueno, yo tengo como plan lanzar al menos 15 años más y 2.000 entradas más. De manera que, pues fantástico el buen humor y la buena forma en la que se mantiene Valdés, que caramba, si sigue así va a poder jugar varios años más aquí en la NPB. No se está acercando para nada al final de su carrera en la liga porque le está yendo muy bien hasta ahora. Otra cosa muy muy interesante, muy importante que descubrimos esta semana cuando le hicimos la entrevista a Alex Ramírez, el manager venezolano de las Estrellas de DENA, es la razón por la cual el venezolano José Celestino López no fue electo para la Serie de las Estrellas de la NPB. Recuerden, habíamos puesto el grito en el cielo por el hecho de que siendo claramente el mejor inicialista de la Liga Central en este momento, está el líder de carreras empujadas y está segundo, tercero en varias categorías más,
¿Por qué razón no fue electo a la Serie de las Estrellas? No fue electo por los fanáticos, de hecho quedó quinto en la votación de los fanáticos, no entendemos por qué. No fue electo por los jugadores, quedó segundo, los jugadores por alguna razón prefirieron darle sus votos a Shinosuke Abe, el veterano de los Gigantes de Yomiuri, que ya está a punto de retirarse. Y cuando llegó a la selección, el manager del equipo de la Liga Central, que tenía el chance de elegir a los jugadores que necesitaba para completar su roster, pues lamentablemente tampoco eligieron a José Celestino López en ese caso y no entendemos por qué. Y hablando con el venezolano Alex Ramírez, él nos explicó la razón y es algo que reconocemos que no sabíamos, no estábamos al tanto de eso. Existe un límite de extranjeros para el roster de un equipo de la Serie de las Estrellas, así como en la temporada regular cada equipo puede tener solamente 4 extranjeros en su roster activo al mismo tiempo. Esa regla se extiende a la Serie de las Estrellas. El roster de un equipo de la Serie de las Estrellas solo puede incluir 4 importados. Y en este caso lo que ocurrió fue que en la votación de los fanáticos, el dominicano Marcos Mateo fue electo para participar. En la votación de los jugadores, el norteamericano Casey McGee, que es el tercera base de los Gigantes de Yomiuri, fue electo para participar. Eso solamente dejaba 2 plazas disponibles o 2 extranjeros disponibles que podía elegir el manager. Y el manager de la Liga Central eligió a Raúl Valdés, a los cubanos Raúl Valdés y Alex Guerrero. Ellos dos merecen estar en la Serie de las Estrellas. Guerrero es líder de jonrones en la Liga Central y Valdés estuvo hasta hace poco líder de efectividad en la Liga Central. Ahora, ¿por qué no eligió a José Celestino López en lugar de elegir a uno de esos dos? Porque López quizás lo merecía más que cualquiera de ellos dos. Se nos ocurre que la razón de eso es que el primer juego de la Serie de las Estrellas de este año es en el Nagoya Dome, que es la sede de los Dragones de Chunichi, y ese es el equipo para el que juegan tanto Valdés como Guerrero. De manera que se nos ocurre, no sabemos si esto es verdad o no, pero se nos ocurre que el manager de la Liga Central, cuando tuvo el chance de elegir, en vez de elegir a López, prefirió elegir a Valdés y a Guerrero porque, de nuevo, el partido se va a disputar en el estadio en el que ellos juegan regularmente. Pensamos que todavía hubiese sido mejor seleccionar a López porque se lo merecía, pero lamentablemente ese no fue el caso. El manager Koichi Ogata, que es el manager de los Carpas de Hiroshima, del equipo campeón actualmente de la Liga Central, y que va a ser el manager de la Liga Central en esta serie, pues simplemente se inclinó por la opción más segura, llamémoslo así, simplemente elegir a los 2 jugadores que participan o que juegan en el equipo local, en este caso el estadio Nagoya Dome, que es donde se va a celebrar el primer juego de la serie. De manera que esa es la razón, realmente no teníamos una explicación, no sabíamos qué había ocurrido, por qué había quedado fuera José Celestino López, a pesar de tener unos números extraordinarios, a pesar de ser claramente el mejor inicialista de la Liga Central este año. Pero finalmente lo descubrimos. Alex Ramírez nos explicó que esa es la razón, que existe un límite de 4 extranjeros para el roster de un equipo en la Serie de las Estrellas. Hablemos ahora de la posible partida de Shohei Ohtani a las Grandes Ligas. Nuestro amigo Arturo Marcano nos pidió más información al respecto, porque esta semana nuestro amigo Jim Allen de la agencia de noticias Kyodo publicó un artículo muy interesante acerca del tema. Aparentemente, o bueno, no aparentemente, en este momento se están realizando negociaciones entre las Grandes Ligas y la NPB para modificar los términos del llamado sistema de traspasos. El sistema de traspasos es el sistema a través del cual los jugadores japoneses que todavía no son agentes libres pueden dar el salto a las Grandes Ligas. Ellos le piden a su equipo que los coloquen a la venta. Si el equipo acepta, los colocan a la venta y así los equipos de las Grandes Ligas pueden negociar con ese jugador y firmarlo posteriormente si se llega a un acuerdo en la negociación. Ahora, el actual sistema de traspasos se vence el 31 de octubre de este año, de 2017. Y los representantes de las Grandes Ligas solicitaron modificar o renegociar los términos del contrato. Y en este momento ambas partes están en medio de esa negociación. Jim Allen nos cuenta que una fuente de él cercana a las negociaciones afirma que los representantes de Grandes Ligas están sugiriendo que se elimine el sistema de traspasos. Ellos no quieren el sistema de traspasos, ellos con mucho tacto les dijeron a los representantes de la NPB que el sistema de traspasos no es bueno para la NPB. ¿Qué ocurre con eso?
eso sugiere que la idea de las grandes ligas es eliminar el sistema de traspasos. ¿Y qué ocurriría con eso? Que entonces Ohtani no podría ir a jugar a las grandes ligas. Parece ilógico eso porque obviamente muchos equipos de las grandes ligas están interesados en Ohtani y ellos quieren firmarlo en este momento, pero al mismo tiempo las grandes ligas están preocupadas por el hecho de que cada nuevo fenómeno japonés que surge y que se es colocado a la venta, cada vez hay que pagar más dinero por ellos. Ellos quieren tratar de evitar pagar tanto dinero. Ellos más bien quieren firmar al jugador, pero firmarlo por un precio mucho, mucho más barato. Ahora, obviamente, por el otro lado, los representantes de la NPB lo que quieren es aumentar el límite máximo que existe en este momento para el traspaso del jugador. En este momento, el equipo japonés no puede vender al jugador por más de $20 millones y ellos quieren cambiar eso. Ellos quieren que el tope sea superior, sea 30, 40, 50, el monto que sea. En este caso, lo que analiza Jim Allen es que la razón por la cual las grandes ligas quieren eliminar el sistema de traspasos es porque de esa manera, si no existe un sistema de traspasos, los jugadores japoneses se van a ver obligados o van a pensar dos veces antes de comenzar su carrera en Japón, porque ellos saben que una vez que firmen con un equipo japonés van a tener que jugar mínimo 9 temporadas completas con ese equipo para poder convertirse en agentes libres y después irse a las grandes ligas. Y eso significa que la mayoría de los jugadores japoneses que deseen irse a las grandes ligas solo van a poder hacerlo cuando ya tengan 28, 29 o 30 años. Y en ese caso, pues obviamente ya es un poco tarde para irse a las grandes ligas. Entonces, Jim Allen sugiere que la razón por la cual las grandes ligas quieren eliminar el sistema de traspasos es para motivar a los jugadores, a los juveniles japoneses, que en vez de firmar con un equipo en Japón, se vayan directamente a las grandes ligas. Eso, pues, tiene cierta lógica. Es posible que esa sea la intención de las grandes ligas, pero nos parece curioso que ellos le quieran cerrar la puerta a Ohtani, porque precisamente Ohtani es el jugador que todo el mundo quiere ver en acción en este momento y que muchos equipos de las grandes ligas quisieran contratar en este momento. De manera que no creemos que ese sea realmente la motivación o la intención de las grandes ligas con las negociaciones que están ocurriendo en este momento. Sin embargo, si ese fuese el caso y si se llegase a eliminar el sistema de traspasos, pues los equipos de Japón podrían hacer algo muy sencillo para contrarrestar eso, porque si llegamos a una situación en la cual realmente los juveniles japoneses empiezan a desertar, empiezan a irse a las grandes ligas sin pasar por la NPB primero, la NPB va a tener que hacer algo para poder evitar esa fuga de talento. Ellos quieren que ellos comiencen su carrera en la NPB y que después se vayan a las grandes ligas, pero que no se vayan directamente. Si ese es el caso, si eso empieza a ocurrir, pues la NPB tiene varias opciones a la mano que son muy inteligentes y que podrían utilizar. Aunque obviamente, y esto ya lo hemos repetido en el pasado, lamentablemente la NPB no es muy buena en términos de negociación. Cada vez que ellos negocian con las grandes ligas siempre salen perdiendo y nunca defienden sus intereses como deberían hacerlo, y eso es lamentable. Pero si existiese un poco de inteligencia en esas negociaciones y si la NPB quisiera evitar que esa fuga de talentos, que los juveniles japoneses se vayan directamente a las grandes ligas, una cosa que podrían hacer es reducir el tiempo necesario para que los jugadores se conviertan en agentes libres, de 9 años, digamos, a 6, como en las grandes ligas, o quizás a 5, de manera que para los jugadores japoneses pues sea cómodo comenzar la carrera en Japón, que jueguen todos hasta que tengan 25 años, por ejemplo, y que después de los 25 años entonces puedan ser agentes libres. Por ejemplo, esa es una opción. Sería importante porque entonces eso sí motivaría a los jugadores japoneses a quedarse en Japón, comenzar sus carreras directamente en grandes ligas y no... Porque ese es el otro problema. Si los jugadores japoneses se van a las grandes ligas, ellos a los 18 años, a ellos no hay manera alguna de que debuten directamente en las grandes ligas a los 18 años. Ellos van a pasar 2 o 3 años en las ligas menores con todas las dificultades que eso significa antes de que sean ascendidos al equipo mayor. En Japón, por el contrario, los jugadores más talentosos de 18 años debutan directamente en la liga mayor de la NPB sin ningún tipo de preparación previa. Y eso es una ventaja sobre todo para los lanzadores que pueden comenzar a sumar números importantes desde los 18 años y no desde que tienen 23. De manera que
Esa sería una motivación para que los jugadores japoneses comiencen su carrera en Japón, en su país, siendo estrellas, jugando directamente en Grandes Ligas, y una vez que estén listos, cuando cumplan 25 años, ellos podrían irse a las Grandes Ligas con todos los beneficios que eso implica, ganando buenos salarios. Porque ese es el otro problema. Recuerden, las reglas del convenio laboral entre las Grandes Ligas y su asociación de peloteros, que cambió el año pasado, en noviembre del año pasado, especifica que cualquier jugador menor a 25 años es considerado amateur, y eso significa que no puede firmar un contrato de liga mayor, sino que tiene obligatoriamente que firmar un contrato de liga menor y estar atado a su equipo por al menos 6 años antes de poder convertirse en agente libre. Entonces, ¿qué ocurre si los jugadores japoneses, si la NPB cambia las reglas para que los jugadores, digamos, que ponga una regla que diga que todo jugador mayor de 25 años es automáticamente agente libre al momento de finalizar esa temporada? Eso significa que todos los jugadores japoneses estarían motivados a comenzar su carrera en Japón con todos los beneficios que eso implica, y una vez que cumplen 25 años ya serán automáticamente agentes libres y podrán irse a las Grandes Ligas si así lo desean, y podrán irse a las Grandes Ligas firmando un contrato de Grandes Ligas y con todo el dinero disponible del mundo, porque ya no van a ser amateurs más, y podrán firmar por cualquier monto de dinero que los equipos de Grandes Ligas deseen pagar, porque ese es el problema con Shohei Ohtani, o es el problema con Shohei Ohtani en este momento. Si Ohtani decide irse a las Grandes Ligas en este momento, como es menor de 25 años, Ohtani va a tener que firmar obligatoriamente un contrato de liga menor, va a tener que pasar por las ligas menores, va a tener que ganar menos sueldo del que podría ganar si tuviese más de 25 años, y además va a tener que estar ligado mínimo 6 años al equipo con el que firme antes de poder convertirse en agente libre, y eso obviamente es injusto en cierta manera para Ohtani. Pero repetimos, si la NPB coloca una regla que diga que cada jugador japonés que cumpla 25 años es automáticamente agente libre, entonces eso motiva a los jugadores japoneses a quedarse en Japón, comenzar su carrera ahí y luego irse a las Grandes Ligas después de que cumplan 25 años, con todos los beneficios que eso implica. Otra cosa importante que esto haría es que si realmente las Grandes Ligas están buscando eliminar el sistema de traspasos para tratar de motivar a los jugadores japoneses a que se vayan directamente a las Grandes Ligas, otra cosa que la NPB podría hacer es ellos tratar de participar en el draft de las Grandes Ligas y tomar jugadores de los mejores jugadores colegiales disponibles, porque repetimos, si la NPB coloca una regla que dice que todo jugador mayor de 25 años es agente libre, entonces eso motivaría a los juveniles y a los colegiales estadounidenses a comenzar sus carreras en Japón y luego irse a las Grandes Ligas para que ganen todo el dinero que quieran después de que cumplan 25 años, porque repetimos, esos jugadores que son elegidos en el draft, la mayoría de ellos juegan 2, 3, 4 años en ligas menores y después que les dan la oportunidad, si es que tienen éxito, para ir a la liga mayor. Entonces, si las Grandes Ligas insisten en eliminar el sistema de traspasos, algo que podría hacer Japón para contrarrestar eso es empezar a contratar talento directamente en los Estados Unidos, participar en el draft. Digamos que un equipo japonés contrate al jugador número 1 del draft de las Grandes Ligas, eso sería increíble. De manera que las Grandes Ligas pues tengan que modificar esa visión que tiene de querer controlar todo a favor suyo sin respetar lo que hacen otras ligas, pues, porque eso es realmente lo que está ocurriendo. Las Grandes Ligas quieren robarse el talento japonés y además robárselo al menor precio posible sin tener que pagar nada. Es decir, si uno está interesado en un jugador, pues lo más normal o lo más justo es que uno pague el dinero correspondiente por el jugador que uno quiere contratar, no hacer una trampa de este tipo para básicamente robárselo sin tener que pagar nada. De manera que, repetimos, es un tema muy interesante. Hay muchas cosas que la NPB, si tuviese un poco más de inteligencia a la hora de negociar, podría hacer para contrarrestar esta movida que en principio está haciendo las Grandes Ligas al tratar de destruir, de eliminar el sistema de traspasos. Hay que ver qué ocurre, todavía no sabemos cómo van a terminar esas negociaciones y nos parece extraño que esa sea la intención, porque realmente si la intención de la NPB fuese, o de las Grandes Ligas, fuese eliminar el sistema de traspasos, entonces no estuviesen negociando nada en este momento. Yo simplemente hubiesen enviado una nota a la NPB diciendo no vamos a renovar este acuerdo una vez que llegue el 31 de octubre. Y en ese caso, pues la NPB no tendría nada más que hacer que esperar hasta que se termine el acuerdo, y una vez que llegue esa fecha ya quedaría automáticamente eliminado porque no hay acuerdo entre ambas partes para renovarlo.
De manera que si realmente esa fuese la intención de las grandes ligas, no estuviesen negociando en este momento, simplemente hubiesen dicho no vamos a renovar este acuerdo después del 31 de octubre. Pero repetimos, hay que esperar a ver qué ocurre, qué otras cosas suceden en estas negociaciones y cuál será el resultado final, porque pues es un tema interesante y dependiendo de eso, como bien dice Jim Allen en su artículo, eso es lo que podría evitar que Ohtani vaya a las grandes ligas. Él se quiere ir sin importar las malas condiciones con las que se iría si se va a finales de este año, pero si eliminan el sistema de traspaso, entonces Ohtani no podría irse de ninguna manera, salvo que el equipo acceda a dejarlo en libertad, cosa que sería muy rara, pero es posible. Si él lo pide, es posible que el equipo decida a aceptar dejarlo en libertad, que cancelar su contrato para que tenga la libertad de irse a firmar con un equipo de las grandes ligas. De manera que, de nuevo, es un tema muy interesante, tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla todo, pero hay muchas cosas, muchos ángulos que analizar en esas negociaciones. Estaremos pues muy pendientes de cualquier actualización que ocurra. Varias notas más que queremos comentar brevemente es que son los cubanos Alex Guerrero y Alfredo Despaigne son candidatos a la competencia de jonrones de la Serie de las Estrellas. Los candidatos son electos por los fanáticos a través de una votación en línea y la votación se terminó ayer domingo 9 de julio. Los resultados serán anunciados mañana martes 11 de julio, de manera que no sabemos, pero sí sabemos que Guerrero y Despaigne estaban entre los candidatos a la competencia, de manera que estaremos pues cruzando los dedos para que al menos alguno de ellos o quizás los dos hayan sido electos para participar en el derby de jonrones o en la competencia de jonrones de la Serie de las Estrellas. Lo estaremos anunciando tan pronto como veamos los resultados. Lo anunciaremos en nuestra página, a través de nuestras redes sociales, para que todos sepan si fueron electos o no a la competencia de jonrones. El venezolano Edwin Escobar fue cambiado de equipo. Esto es algo que no es común, pero sí ocurre de vez en cuando. Se hizo un cambio entre las Estrellas de Dena y los luchadores de Nippon Ham. Las Estrellas de Dena enviaron al receptor Toshiki Kurobane a Nippon Ham a cambio de Edwin Escobar, el venezolano, que es un relevista. Es una movida que tiene mucho sentido para Dena y probablemente para ambos equipos. Dena necesita relevo intermedio, que eso es lo que más le ha fallado este año, y Escobar es un lanzador de talento que puede ayudar al equipo en ese aspecto. Y al mismo tiempo, Kurobane es un receptor de mucho talento, con un gran brazo, pero que lamentablemente en los varios años que ya tiene con Dena no ha podido ganarse la titularidad. Y nos explicaba en algún momento Alex Ramírez, el manager de Dena, que básicamente tiene que ver con su habilidad para solicitar lanzamientos. Un buen receptor sabe muy bien qué lanzamiento solicitar para retirar a algún bateador en particular. Si uno tiene un receptor que no ha logrado desarrollar bien esa capacidad para solicitar lanzamientos, entonces no importa lo talentoso que sea, es un receptor que no puede ayudar demasiado al equipo, porque eso es lo más importante. El receptor es la persona que controla el juego del equipo dentro del campo y el que sabe manejar a los lanzadores. Si uno tiene un receptor de la talla de Yadier Molina, imagínense, uno se ganó la lotería, porque ese es un receptor que sabe muy bien cómo manejar a los lanzadores. Es un receptor que puede convertir a un lanzador promedio en un lanzador bueno, y a un lanzador bueno en un lanzador extraordinario, porque si sabe solicitar bien los lanzamientos, sabe aprovechar bien el talento que tiene el lanzador en particular en cuestión, entonces ese lanzador va a tener muy buenos resultados. Y ese es el problema con Kurobane. Kurobane ya tiene varios años con Dena y ha tratado de ganarse la titularidad, pero no ha podido. Y el año pasado llegó un receptor nuevo, cuyo nombre se nos escapa en este momento, pero es el receptor que ha sido titular desde entonces, porque como bien dijo Alex Ramírez, lo que más le sorprendió desde el primer momento que lo vieron a él y a sus coaches, desde el primer momento que lo vieron en acción, fue la capacidad para solicitar lanzamientos, la buena capacidad que tiene para manejar a Tobashira, perdón, nos acordamos el nombre en este momento. Tobashira, el receptor de Dena, tiene una gran capacidad para solicitar lanzamientos, para controlar a los lanzadores, y esa es la razón por la que se ha convertido en titular. De manera que, fantástico, ya vimos que Escobar ya llegó, ya debutó de hecho con las Estrellas de Dena, lanzó una entrada sin permitir hits ni carreras,
y ya es miembro del bullpen de las Estrellas de Dena. Mira que fantástico para Escobar, porque lo entrevistamos y él mismo nos decía que, caramba, lanzando una vez cada 7, 8 días, pues no puede ser demasiado efectivo, porque es difícil mantener el control lanzando con tantos días de descanso. Pero ahora que va a jugar con Dena y que Dena necesita un bullpen, lo más probable es que vaya a lanzar muy a menudo, y eso debería ayudar a Escobar a rendir mejor, de manera que es fantástico, una gran movida para él, porque va a poder ver más acción con Dena de la que estaba viendo con Nippon Ham. Brevemente también queríamos comentar que el venezolano Carlos Rivero ya llegó a Japón y fue presentado a los medios. Eso fue ayer, el domingo 9 de julio, y lo vimos en la foto con el gerente general, si mal no recordamos, de las golondrinas de Yakult. Yakult es un equipo que está en último lugar y tiene casi que la mitad de su roster está lesionado, de manera que Rivero debería debutar muy pronto y debería recibir la oportunidad de mostrar el talento que tiene. Esperemos que le vaya bien y que pueda pues mantenerse jugando en la NPB en el futuro. Otra nota curiosa que vimos es que el dominicano Carlos Peguero lidera la Liga del Pacífico en sencillos dentro del cuadro, en infield hits, que es algo que no esperábamos, porque Peguero es un bateador de poder que está entre los primeros en jonrón, está entre los primeros en carreras empujadas, y que corra rápido no es algo que esperábamos de Peguero, pero precisamente ayer Pacific League TV compartió un video de Peguero con la mayoría de sus infield hits, y caramba, está corriendo muy bien, está aprovechando muy bien los batazos picados que está dando sobre el cuadro, y pues es impresionante que sea Peguero quien esté de líder de infield hits en la Liga del Pacífico en este momento, habiendo tantos otros jugadores rápidos disponibles en la liga, pero es Peguero el que está liderando ese segmento en este momento. Hablemos brevemente de los lanzadores latinos esta semana. El dominicano Jordan Norberto lanzó el 5 de julio, el miércoles pasado, 6 entradas completas, no permitió carreras, permitió apenas 2 hits, ponchó a 4, otorgó 4 boletos, ganó, de manera que tiene récord de 6-2 y su efectividad está en 2.03. Fue la segunda apertura, la segunda victoria consecutiva de Norberto en la que no permitió carreras, de manera que fantástica la actuación que está teniendo, un gran momento de forma. Repetimos, ese es el mejor récord para un lanzador latino este año, 6-2 y efectividad de 2.03 para un abridor latino, queremos decir. El récord de 6-2 y 2.03. Al día siguiente, el jueves 6 de julio, el mexicano Luis Mendoza lanzó 5 entradas y un tercio, permitió 5 carreras lamentablemente, 8 hits, un jonrón, ponchó a 3 y otorgó 3 boletos, se fue sin decisión afortunadamente, pero su récord quedó en 2-6 y su efectividad se disparó a 4.13, que lamentablemente no es buena. Esperemos que pueda, pues tenga chance ahora que viene el descanso de la Serie de las Estrellas, pueda descansar un poco Mendoza, pueda enfocarse un poco más en lo que está haciendo y que pueda generar mejores resultados al final. Y ese mismo día, el cubano Raúl Valdés de los Dragones de Chunichi lanzó 6 entradas completas, permitió 3 carreras, 6 hits, un jonrón, 5 ponches, no otorgó boletos y ganó el partido, de manera que dejó su récord en 5-5 y su efectividad está en 2.75, es la quinta mejor de la Liga Central. De manera que 2 victorias y un partido sin decisión para los abridores latinos esta semana. Buenas actuaciones en general. Y finalmente queríamos comentarles el caso de Yuki Yanagita, de quien ya escribimos una columna hace un par de semanas y habíamos dicho que Yuki Yanagita había tenido un regreso espectacular al protagonismo en la NPB. Recuerden, él fue el jugador más valioso de la Liga del Pacífico en 2015 y ya este año está de candidato claro a ser el jugador más valioso de la liga otra vez. En este momento, Yanagita está liderando la Liga del Pacífico en 8 categorías ofensivas. 8. Está líder de promedio con 326, líder de anotadas con 64, líder de jonrones con 23, líder de bases alcanzadas con 177, líder de empujadas con 75, líder de boletos recibidos con 56, líder de porcentaje de bases alcanzadas con 442 y porcentaje de slugging con 641. Un jugadorazo, qué tremenda campaña que está teniendo Yuki Yanagita. Además ya ganó el premio jugador más valioso del mes de junio, de manera que en este momento SoftBank está en segundo lugar en la Liga del Pacífico, pero está básicamente a medio juego del primer lugar. Y si SoftBank gana el título de liga este año, cosa que parece muy posible en la manera que el equipo está jugando, pues tienen que ya anotar desde ya a Yuki Yanagita como el jugador más valioso de la liga, porque
con estos números no cabe duda de que va a ser elegido a finales de año como el jugador más valioso del circuito. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección de nuestro programa, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 13 de julio con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de las primeras notas de nuestro nuestro presente viaje a Japón. Varias cosas que queríamos comentar: el regreso al aeropuerto internacional de Kansai, que es el aeropuerto que sirve a Osaka, a la ciudad de Osaka. Es un aeropuerto fantástico, que es muy cómodo, muy bonito, muy moderno también. Y si pues tienen el chance de viajar a Japón y quieren venir a esta área primero, a Osaka, les recomendamos que utilicen ese aeropuerto, que es muy bueno. También vimos a Super Mario y a sus amigos. Realmente Japón es un país que tiene una conexión muy estrecha con sus series animadas y sus caracteres animados. Es por eso que vemos a Super Mario, a Pac-Man, a Doraemon, a los robots de cualquiera de esas series animadas de televisión. Los vemos en todas partes, en centros comerciales, en afiches, en tiendas especializadas, en juguetes, en ropa, de todo. Realmente la conexión que tiene Japón con sus series animadas es muy estrecha. De hecho, vimos incluso nos montamos en un tren bala camino a Hiroshima, en el llamado Shinkansen, y el tren estaba decorado con los colores del EVA 01, que es uno de los personajes de la serie animada Evangelion. Y pues el tren completo estaba decorado con los colores de ese personaje, y el primer vagón no tenía asientos, era básicamente un museo, una exposición. Uno podía entrar, tomarse fotos, ver información acerca de la serie, de manera que repetimos, los personajes animados en Japón, incluso los personajes extranjeros como Snoopy, y los Minions, ahora que están de mucha moda por acá, se ven en todas partes. Realmente es una cosa increíble la relación que tiene el país con sus series animadas. También vimos las tiendas de 100 yenes, que es el equivalente a las tiendas de dólar que se ven en Norteamérica, y nos sorprendió, ya las habíamos visto antes por supuesto, pero nos sorprendió primero lo limpias que son, lo organizadas que son, y la calidad de los productos. Uno a veces entra en una tienda de $1 en Norteamérica y uno se da cuenta de que uno ve los productos y uno se da cuenta de que ese producto se va a romper en la primera vez que uno lo use. Realmente la calidad es muy pobre. Pero en Japón no solamente el precio es barato y las tiendas son muy limpias, sino que uno ve de inmediato que el producto es de buena calidad, que no se va a romper a la primera vez que uno lo utilice. De manera que si tienen chance de de visitar Japón, pues les recomendamos que vayan a una tienda de 100 yenes, que eso es una experiencia única. También hablamos con Chico Barbón, eso ya lo mencionamos al principio, que nos dice que está encantado de la vida, ya tiene 84 años, de manera que pues todos quisiéramos llegar a esa edad con esa salud y esa alegría también. Fuimos al estadio Mazda de Hiroshima, hablamos ya en ese momento hicimos 5 entrevistas ese día, y también vimos el estadio Mazda de Hiroshima, que es uno de los más bonitos de Japón. Muchas cosas interesantes. La calidad del servicio en Japón es algo increíble. Fuimos a un bowling con nuestros hijos, y no solo el bowling proveía cualquier cantidad de información, sino que la pantalla en sí, la pantalla donde uno ve el score, ofrece también la velocidad de lanzamiento. Uno tira la bola y ahí mismo inmediatamente sale la velocidad con la que la bola viajó hacia los pines, algo increíble. Además, cuando uno paga y recibe el recibo incluye con gráficos y todo, las estadísticas del juego que uno utilizó, y también no es un resumen, porque realmente no está resumida la información, sino que está ahí lanzamiento por lanzamiento de todo lo que hizo cada uno de los jugadores que participó en el juego. De manera que increíble los extremos a los que llegan los japoneses para servirlo a uno. Es algo impresionante y muy admirable además. Y bueno, por supuesto no podíamos hablar de Japón sin referirnos a la comida, que es extraordinaria. Ya comimos todo lo que nos gusta: karaage, que es el pollo frito japonés; tonkatsu, que es cerdo frito empanado, que es fantástico; el curry japonés, ya lo probamos; una cosa que llaman hamburger steak, que es básicamente una hamburguesa pero sin pan. La hamburguesa está sentida, la carne de la hamburguesa está servida en un plato caliente con papas y vegetales y arroz. Muy, muy sabrosa. Y bueno, las panaderías aquí que son exquisitas. Hay tantas cosas
buenas que comer aquí en Japón, que realmente si vienen de visita pues les recomendamos porque el menú aquí es fantástico, se come muy muy bien. Mucha información ese día, el lunes 3 de julio, el cubano Yadir Drake se fue de 4-0 en su debut con los luchadores de Nippon Ham. El venezolano Ernesto Mejía se fue de 4-0. Ese día hubo nada más un partido. Ese día también publicamos la noticia de que el cubano Raúl Valdés, su compatriota Alex Guerrero y también Alex Ramírez, el manager venezolano de las Estrellas de Adena, también los tres fueron seleccionados para participar en la serie de las estrellas de la NPB. Luego el martes 4 de julio hablamos de que Guerrero había conectado su jonrón número 22, Mejía conectó el jonrón 14 y Peguero remolcó 2 carreras en la jornada de ese día. El miércoles 5 de julio el dominicano Jordan Norberto volvió a ganar por segunda vez consecutiva sin permitir carreras. Amador remolcó y 3 latinos distintos anotaron carreras ese día. El jueves 6 de julio, Valdés ganó su 5º partido de la temporada, Guerrero empujó 2, Drake sumó su primer remolque, la primera empujada de su carrera en la NPB, y Mendoza se fue sin decisión. El viernes 7 de julio, el dominicano Xavier Batista conectó el 6º jonrón de la temporada, o su 6º jonrón de la temporada, y el dominicano Jimmy Paredes también conectó su 6º jonrón de la campaña. Y ese mismo día, el viernes 7 de julio, Yakult anunció oficialmente la firma del venezolano Carlos Rivero. Esto ya se sabía como de hace 3 semanas, pero finalmente llegó el momento en que el equipo anunció oficialmente la firma y ayer domingo 9 de julio lo presentó en una rueda de prensa a los medios locales. El sábado 8 de julio, Despaine conectó su jonrón número 21 y Jafet Amador, el mexicano, José Celestino López, el venezolano, el dominicano Carlos Peguero y el dominicano Jim Paredes, todos ellos remolcaron carreras ese día. Y ayer domingo 9 de julio, el venezolano José Celestino López conectó su jonrón 19, su compatriota Ernesto Mejía conectó su jonrón 15. El dominicano Rafael Dolís permitió 3 carreras en relevo, pero terminó ganando el partido para los Tigres de Hanshin. Y el dominicano Carlos Peguero se fue de 5-3 para subir su promedio. Ahora está como 8º en promedio en la Liga del Pacífico. Esas fueron las noticias más importantes de esta semana. Y pasemos ahora a la siguiente sección de nuestro programa, Conociendo al Béisbol Japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos presentarles un ranking de los estadios japoneses. Esto es en respuesta a la pregunta o a la solicitud de uno de nuestros seguidores, Diego, que a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com nos solicitó o nos pidió que hiciéramos un ranking de los estadios japoneses. Obviamente cada quien tiene una opinión distinta al respecto, qué cosas son las que más le llaman la atención o más le gustan en un estadio o no, pero en este caso les vamos a dar nuestra opinión, nuestro propio ranking de los estadios del béisbol japonés. El número 1 y es una diferencia muy poca con el número 2, pero de número 1 estamos poniendo el estadio Mazda de Hiroshima, que nos parece excelente porque es un parque tal cual de Grandes Ligas, tiene capacidad de 33.000 personas, no es la mayor capacidad del mundo, pero es una buena capacidad. Es un estadio que nos gusta mucho, primero, especialmente por los tipos de asientos que tienen disponibles para los fanáticos para disfrutar el juego. El estadio Mazda de Hiroshima tiene grama natural, es una comida fantástica, todos los fanáticos son muy apasionados acerca de su equipo, todo el estadio normalmente está totalmente cubierto de rojo cuando el equipo juega como local, se ve el Shinkansen, el tren bala pasando por detrás del estadio, y sobre todo repetimos los tipos de asientos distintos. Hay una sección pequeña entre el jardín central y el jardín derecho en la cual hay unas colchonetas en el piso básicamente para que uno se acueste y vea el partido sentado con las piernas estiradas o literalmente acostado en el piso. Es una sección fantástica donde uno ve el partido con todo de lo más relajado del mundo. También hay una sección entre el jardín central y el jardín izquierdo, donde hay varias secciones distintas. Hay unas secciones para ver el juego en grupo entre 10, 20 personas. Hay una sección en la que aparece el bar la barra de un bar, donde se puede ver el partido como si uno estuviese sentado en un bar tomándose un trago, comiendo. Hay una sección donde hay mesas para ver el partido en familia como si estuviesen en el patio de un restaurante. Hay secciones VIP detrás del home plate
donde hay cualquier tipo de asientos, son muy cómodos pues, para ver el partido. Realmente sí, es un estadio muy muy bonito, muy interesante, es relativamente nuevo, fue construido en 2009, tiene 8 años de existencia. Y es realmente una experiencia fantástica. La canción, el himno del equipo es bien pegajosa y repetimos, los fanáticos son muy apasionados acerca de su equipo. De manera que es una gran experiencia ver un juego en el estadio Mazda de Hiroshima. El número 2 para nosotros, el estadio Kobo de Sendai, que tiene unos tipos de asientos muy similares a los que ofrece el estadio Mazda de Hiroshima. Es un estadio que también recientemente le pusieron grama natural y se ve espectacular. Además tiene un parque para los niños en la parte del jardín, en las gradas del jardín izquierdo. Además tiene lo que llaman una Ferris wheel, es una de esas ruedas giratorias en las que uno se puede montar como en una caseta y va rodando lentamente hasta llegar al top y después vuelve a bajar. Es un estadio también que tiene asientos muy particulares, tiene mesas para ver el juego en grupos de 6, en grupos de 4, en pareja. Hay unas cajas especiales para ver partidos en grupos, en familias, como en 10 o 20 personas en los jardines. Realmente es un estadio muy muy bonito, muy interesante, muy agradable de visitar. Los dugouts son espectaculares, parecen la cabina de primera clase de un avión. Los asientos son súper elegantes, donde se sientan los jugadores. Y es relativamente un estadio viejo. Ese estadio fue construido en los años 50, si mal no recordamos, pero es solamente la entrada principal. El resto del estadio es básicamente nuevo. Fue construido cuando se creó el equipo Águilas de Rakuten en 2005. Es un equipo de expansión, pero es un estadio muy muy bonito, muy agradable de visitar. La comida es exquisita, de manera que lo recomendamos. Y de hecho el diseño del estadio es muy similar al diseño del estadio Mazda de Hiroshima. De hecho, el estadio, cuando se decidió construir el estadio Mazda de Hiroshima, el arquitecto del estadio básicamente copió el modelo del estadio Kobo de Sendai para construir el estadio de Hiroshima. De manera que son estadios fantásticos los dos. También el estadio Koshien de Nishinomiya es para nosotros el tercero, porque tiene grama natural, es muy reconocible porque no tiene grama en el infield, y además la tierra del infield es muy muy oscura, es casi negra, es tierra volcánica según entendemos, y esa es la razón por la que es tan oscura. Pero un estadio muy bonito, el estadio más viejo de Japón, fue construido en 1924, el estadio donde se celebran los torneos colegiales de Koshien, que son muy famosos en Japón, y es el estadio básicamente, es como el Wrigley Field o el Fenway Park de Japón. Es el estadio más viejo, más querido de la liga, y a pesar de que los arreglos, los tipos de asientos disponibles para los fanáticos no son muy distintos, son básicamente asientos normales, no tienen demasiadas opciones. Es un estadio bonito de visitar. La canción de los Tigres de Hanshin es el himno de los Tigres de Hanshin es uno de los más famosos de Japón. De manera que es un estadio bonito. Ese ambiente de vejez que tiene, de un estadio clásico, lo hace muy especial. Luego colocamos el Hotomoto Field de Kobe, es el estadio de Kobe. Recuerden, los Búfalos de Orix tienen básicamente dos sedes, el Kyocera Dome de Osaka y el Hotomoto Field de Kobe. El estadio de Kobe no se utiliza mucho, pero nos gusta mucho porque tiene grama natural. Es el estadio japonés que más luce como un estadio de Grandes Ligas, porque tiene grama en el infield. La forma en la que está construido el estadio es muy típica de Grandes Ligas. Es un estadio muy bonito, que repetimos, lamentablemente no se utiliza mucho, pero es agradable sin duda de visitar. Luego colocamos entre los estadios techados al Sapporo Dome, que es el más nuevo de todos. Fue construido, recuerden, en el año 2000, en el año 2001 para ser utilizado en el Mundial de 2002, el Mundial de Fútbol. Recuerden el estadio, aquel que el techo no se abre, sino la cancha es la que entra, la que se mete y se saca del estadio para que la luz le pegue a la grama y la grama pueda crecer. En este caso, cuando se juega béisbol, se utiliza grama artificial, no es grama natural, pero es un estadio muy moderno, muy bonito, y que entre los domos disponibles en Japón nos parece el mejor. En el sexto lugar colocamos al Yafuoku Dome de Fukuoka, que es un estadio cerrado, es un domo cuyo diseño está basado en el Sky Dome de Toronto. Es un estadio en el que se abre el techo, pero básicamente se abre muy poco porque está pegado al mar, y la brisa que entra del mar es demasiado fuerte y por lo general interrumpe el juego. De manera que en muy pocas ocasiones se abre, pero cuando se abre sí se ve muy bonito, de manera que es un estadio bastante bueno. Luego colocamos el MetLife Dome de Tokorozawa, es la sede de los
los Leones de Seibo, este es el número 7 en nuestra lista. Es un estadio al que mucha gente odia, porque es un estadio, es un domo, pero no es un domo completamente cerrado. Es básicamente un estadio al que le pusieron un techo encima. Y se puede ver la parte de afuera del estadio a través en ese espacio que está entre el suelo y el techo. Y la queja principal de ese estadio es que como no es un estadio completamente cerrado, cuando es verano y hace mucho calor, el calor queda atrapado dentro del techo del estadio y eso hace que dentro del estadio sea mucho más caliente que fuera del mismo. Y en invierno ocurre lo contrario. Adentro del estadio es más frío de lo que está afuera porque el frío se queda atrapado dentro del estadio, dentro del techo. Y la mayoría de la gente odia el estadio por esa razón, porque es muy incómodo en términos de clima. Sin embargo, visualmente es un estadio muy bonito, muy interesante, queda en un lugar fantástico, es un parque rodeado de lagos, canchas de golf, canchas de tenis, y uno se baja del tren y camina un minuto y está enfrente del estadio. Realmente es muy cómodo visitarlo, es un estadio bien bonito, tiene una presencia física, una parte visual muy interesante y también tiene varios tipos de asientos interesantes para ver el partido. El número 8 en nuestra lista es el Tokyo Dome, que nos parece un estadio básicamente aburrido. Está bien, es un buen estadio, es bonito, pero en términos de asientos disponibles para los fanáticos son muy pocas las opciones. Realmente no, en ese sentido es poco interesante. Pero bueno, es un estadio muy famoso porque cada vez que se juega el Clásico Mundial se juega en ese estadio, es decir, un estadio donde juegan los Gigantes de Yomiuri, que es el equipo más famoso de Japón, etcétera. Pero realmente como estadio, repetimos, no nos parece demasiado interesante. El número 9 colocamos al Nagoya Dome de Nagoya, que también es un estadio cerrado, un domo, no tiene demasiado interés. Es un estadio bonito, pero repetimos, los asientos son viejos, no tienen tipos de asientos especiales para los fanáticos, de manera que no es mucho lo que se puede ver ahí. En el número 10 colocamos al Kyocera Dome de Osaka, que también es un estadio cerrado, repetimos, las mismas limitaciones que tienen todos los domos, tiene grama artificial, no tiene tipos de asientos que sean demasiado interesantes, la comida es buena, pero repetimos, no es nada del otro mundo. En el número 11 colocamos al estadio de Yokohama, que es un estadio viejo, pero es bonito, lo lamentamos que tenga grama artificial. Por ser un estadio abierto debería tener grama natural. Hay planes para cambiarlo, pero todavía no ha ocurrido. Los asientos del estadio han mejorado bastante, han colocado asientos nuevos, lo han modernizado porque era un estadio que tenía muy poca asistencia, pero en los últimos años ha ganado mucha atención por parte de los fanáticos, especialmente desde el año pasado cuando el manager venezolano, o cuando el venezolano Alex Ramírez se convirtió en el manager del equipo. Es un estadio viejo, pero repetimos, es interesante, es bonito. Y nos gustaría que le pongan la grama natural pronto para que se vea mucho mejor. El número 12 colocamos al Soso Marine Field de Chiba, el estadio de los Marinos de Lote. Es un estadio viejo que está bien, no es particularmente bonito, pero es interesante. Tiene unos puestos de comida a las afueras del estadio que son fantásticos, donde se come muy bien antes de entrar a ver el partido. El estadio adentro pues tiene, repetimos, un estadio abierto con grama artificial, cosa que no nos gusta, nos preferiríamos que tuviese grama natural. Pero está bien, un estadio decente donde uno puede disfrutar ver un partido de béisbol. Y por último colocamos en el puesto 3 el estadio Meiji Jingu de Tokio, el estadio C de las Golondrinas de Yakult. Es un estadio universitario muy viejo también, es como de 1926, pero un estadio poco interesante realmente, un estadio que no tiene ningún tipo de asiento interesante, particular, que para los fanáticos, para ver el partido en grupo, en mesas o algo por el estilo, no son solamente asientos normales, y además es un estadio en el que el propio equipo no puede practicar antes de los partidos, porque es un estadio que se utiliza para el béisbol colegial también, el béisbol universitario, de manera que pues el equipo que juega en ese estadio normalmente no puede jugar en el estadio porque los colegiales o los universitarios están jugando ahí, cosa que nos parece ridícula. El equipo debería tener su propio estadio y tener independencia en ese sentido, pero bueno, al final eso es lo que existe. Es agradable ver un partido ahí, pero como estadio como tal pues nos parece que es el menos interesante de Japón. Esperemos, Diego, que este ranking te haya pues, respondido algunas preguntas, te haya gustado. Repetimos, esa es nuestra opinión, cada quien tiene una opinión distinta, a otras personas les gustarán más ciertos estadios que a otros, pero repetimos, esta es nuestra opinión, este es el ranking que nosotros le daríamos a los estadios japoneses de la NPB.
Pasemos ahora a la sección final de nuestro programa, las preguntas de la semana. Esta semana, como siempre, nos llegaron varias preguntas y comentarios de los fanáticos que nos siguen a través de las distintas redes sociales. Primero nos escribe de dedo vía Twitter, nos dice: ¿cuándo se reinicia la Shikoku Island League Plus? Es la liga independiente en la que juega Manny Ramírez. Es el 29 de julio, comienza la segunda etapa de esa liga. Y nos pregunta también: a estas alturas de la temporada, ¿ya se pueden dar por eliminados los sotaneros o aún pueden pelear por algún lugar en la postemporada? Bueno, es un poco temprano, todavía estamos, recién llegamos a la mitad del calendario. Es decir, los equipos que están más mal, es decir, Yakult, que está de último en la Liga Central, y Lotte, que está de último en la Liga del Pacífico, sí, básicamente podrían darse como por eliminados en este momento porque han tenido unas temporadas terribles, pero al mismo tiempo nada está dicho todavía. Es decir, ellos podrían tener una buena racha en la que les permita llegar al tercer lugar, y ese es el último lugar que da acceso a la postemporada. De manera que es un poco temprano para decir eso, pero en términos generales sí, podríamos decir que tanto Yakult como Lotte ya realmente habría que darlos por descontado esta temporada, porque parece poco probable que puedan recuperarse después de un inicio tan malo que han tenido esos dos equipos. Matilde vía Twitter, que es una japonesa que habla español, nos dice: ¿qué tal están haciendo los trámites de Dayan Viciedo? ¿Sabes algo de él? Recuerden, Dayan Viciedo tiene ya varias semanas en los Estados Unidos haciendo el papeleo para su ciudadanía, para terminar o para obtener la ciudadanía estadounidense, y en principio se esperaba que iba a regresar después de una semana o dos, pero se ha retrasado mucho. No sabemos cuál es el problema, no sabemos cuándo va a poder regresar a Japón, pero ahí es donde está. Eso es lo que sabemos, que Dayan Viciedo está en los Estados Unidos tramitando los papeles para obtener su ciudadanía estadounidense. Y Matilde también nos dice que bueno que Valdés participe en el Juego de las Estrellas. Pues estamos de acuerdo, Valdés se lo merece mucho, ha sido un gran lanzador esta temporada y será fantástico verlo en la Serie de las Estrellas. El programa, la cuenta de El Infield, del programa de Unión Radio Deportes vía Twitter, nos dice: en nuestra sección Béisbol Japonés escuchamos la entrevista de Claudio Rodríguez a Ernesto Mejía y también la entrevista de Claudio Rodríguez a José Celestino López. Pues muchísimas gracias, fue un gran placer hacer esas dos entrevistas y compartimos el audio con este programa para que nuestros seguidores en Venezuela pudiesen escuchar esas dos entrevistas. Arturo Marcano vía Twitter nos dice: interesante, ahora tendrá más acción, que era lo que pedía. ¿Qué tan común son los cambios en la NPB? Esto en relación al cambio del venezolano Edwin Escobar de Nippon Ham a DeNA. En respuesta a tu pregunta, Arturo, no son muy comunes estos cambios, pero sí se ven de vez en cuando. De hecho, ya ocurrió en el pasado con otro venezolano, Levi Romero, el lanzador, que estaba con los Gigantes de Yomiuri y a mediados de la campaña 2012 fue cambiado a los Halcones de SoftBank. Otro comentario de Arturo dice: Naguará de tren, una foto en relación a una foto del tren del Shinkansen que compartimos con los colores del EVA 01 de la serie Evangelion. Realmente fantástico el tren, se lucía muy bien. Y finalmente dice: excelente, ya planificando un nuevo viaje a Japón y utilizar los datos y recomendaciones. Esto en relación a nuestra columna El Bate del Samurái, que escribimos con nuestras primeras notas de nuestro viaje, de nuestra presente visita a Japón, en este caso. Luego viene Carlos Sánchez, que tiene varias preguntas vía Twitter. Nos dice: usando los términos de LBPB en la NPB, ¿qué tan común cambian a un criollo Curobane por un importado Escobar? No es común, repetimos, Carlos, aunque sí ocurre de vez en cuando. Cada una vez al año, quizás, o un par de veces al año, se ven cambios de jugadores entre un equipo y otro. No es común, pero sí ocurre, y en este caso, pues lo importante es que está beneficiando a Edwin Escobar y esperemos que le vaya mucho mejor ahora con su nuevo equipo. El segundo comentario es: ¿qué vida tan dura una colchoneta si es lo que hace falta en el palco de prensa del Chico Carrasquel en esos juegos largos de extra innings? Esta es en relación a la foto que compartimos de la sección del Estadio Mazda de Hiroshima, que tiene esas colchonetas en el piso para ver el partido acostado. Tercer comentario, con los colores del EVA 01, ¿es el único que hay o hay algún otro rojo o azul anaranjado, que es el EVA 02 y el EVA 00? Revisamos esa información, Carlos, solamente al parecer es el EVA 01, ¿no? Los otros caracteres no están representados en ninguno de los trenes, solamente el EVA 01. 4. El All-Star, la Serie de las Estrellas, va por popularidad y no por méritos, más aún que en las grandes ligas. La única forma de que Takahiro
Arai con números discretos esté ahí y no López. Bueno, la votación de los fanáticos tiene que ver con popularidad, pero no la votación de los jugadores. Los jugadores suelen elegir a los jugadores que ellos creen que más merecen estar ahí, o en este caso, que fue lo que ocurrió con López, creemos que eligieron a Shinosuke Abe porque comenzó muy bien la temporada y porque como está a punto de retirarse, pues querían homenajearlo de alguna forma. Pero no es tanto la popularidad. En caso de Abe probablemente sea la imagen, pero no la popularidad. La popularidad va en la votación de los fanáticos. La imagen o el rendimiento va en la votación de los jugadores. En el caso de los managers, tiene que ver con lo que el manager le gusta en algún jugador en particular. De manera que no es solo la popularidad. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta para ser electo, para participar en la Serie de las Estrellas. Finalmente, y ni hablar de Shinosuke Abe, que leo que fue elegido por los peloteros, igual con números inferiores a López. Repetimos, eso es más por imagen y por respeto al veterano que ya está a punto de retirarse que por sus números. Edrix Arteaga vía Twitter nos dice: wow, me gustaría estar sentado ahí con un trago. De nuevo, esta es en relación a la sección esa del estadio Mazda de Hiroshima con las colchonetas en el piso. Miguel Raimondi nos dice lo mismo vía Twitter: super cool, le gusta esa sección. Johnny Monasterio vía Twitter dice: amigos, el audio de la entrevista de hoy no lo van a publicar en Twitter. No hemos publicado el audio de ninguna de nuestras entrevistas hasta ahora. Si lo publicamos, pues lo estaremos anunciando. Johnny, disculpa la demora con eso. La cuenta de Endorfinas vía Twitter nos dice: Béisbol Japonés tiene una cuenta en Instagram. Sí, si tenemos una cuenta en Instagram, los invitamos a que la visiten. Es Béisbol Japonés. Si van a la portada de nuestra página beisboljaponés.com, hay un link ahí donde pueden hacer clic y los va a llevar directamente a nuestra cuenta de Instagram. Jesse Esteves vía Facebook dice: saludos, me alegra mucho que la estén pasando bien por la tierra del sol naciente. Cuídense y saludos de mi parte nuevamente. Gracias a Jesse por los buenos deseos. Luis Pablo Cascante Campos vía Facebook dice: yo tengo una camisa igual a esa, con mi apellido en la espalda. Tuve la oportunidad de ver un juego en el 2013 en el que usara un de Osaka entre los Búfalos de Orix y los Halcones de SoftBank. Gracias, Luis, por el comentario. Esto es en relación a la foto que publicamos de la camisa, al jersey de los Halcones de SoftBank que recibimos de regalo. Pues nos encanta que varios de nuestros fanáticos hayan tenido ya la oportunidad de visitar Japón y de ver un partido en vivo de la NPB. Pickapoo Snow vía Facebook nos dice: yo compré esa misma gorra y me regalaron el jersey azul. Estamos hablando de nuevo de la camisa de los Halcones de SoftBank que nos regalaron. En el estadio, y este es un comentario en relación al estadio Soso Marín de Chiva, el C de los Marinos de Lote, dice: es el estadio que menos me ha gustado de la NPB, pero tengo que admitir que la vista al mar desde sus pasillos y la vista de Chiva y su plaza frontal son magníficos. Y finalmente Diego en beisboljaponés.com, la sección de comentarios, nos pregunta: hasta ahora, ¿quiénes se perfilan para ganar el premio Sawamura y por qué? Caramba, creo que es muy temprano, Diego, para hablar de los candidatos al premio Sawamura. Hay varios lanzadores a los que le está yendo bien, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Las cosas podrían cambiar mucho de aquí hasta el final de la temporada, de manera que es difícil hablar en este momento de quiénes serían los candidatos. Tenemos que estar más cercanos al final de la temporada para tener una idea más clara de quiénes serían los candidatos ideales. Hemos llegado entonces así al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Nos despedimos con la canción de ánimo de uno de los jugadores de la NPB, en este caso el veterano Seiichi Uchikawa de los Halcones de SoftBank, que es una de las canciones más bonitas y más pegajosas pues, que existen entre las canciones que se le cantan a los jugadores de la NPB. Muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del japonés Seiichi Uchikawa.